Dios porque podemos reunirnos, ¿verdad? Siempre hay que agradecer que el Señor nos permite un día más, nos permite la oportunidad de estar juntos y también de aprovechar este momento. Y para aprovecharlo, por favor, dile a alguien: qué bueno que viniste, qué bien te ves hoy, te felicito por estar aquí. Díselo, pero dígaselo de a de veras, de convicción: qué bueno que viniste. Muy bien, antes de ir al mensaje, quiero aprovechar esta oportunidad. La semana pasada no estuve aquí porque estuvimos compartiendo en la iglesia de Tulancingo y fue su aniversario. Cumplieron 17 años, igual que nosotros. Nosotros cumplimos 17 este año. Eso fue en febrero, y antes de que acabe el año vamos a hacer un día especial de aniversario para agradecer a Dios por estos años que el Señor nos ha concedido. Pero estuvimos con ellos, que ahí nos vamos, no sé si un año menos ellos tienen, pero estuvimos fuera. No he salido mucho como antes salía una vez al mes. Todavía no reactivamos la agenda como lo hacíamos, pero empiezo a salir y por eso no estuve aquí con ustedes. Y siempre, de verdad, siempre me gusta regresar cuando no puedo estar. Y hoy que estoy aquí quiero otra vez reiterar mi aprecio, mi agradecimiento a Dios por cada hombre, cada mujer, cada adolescente, cada niño inclusive, que en esta pandemia se empezó a sumar porque no teníamos área de niños para servir en la iglesia. Cada vez que tú estás aquí, hay todo un equipo de personas que con amor se suman, ¿verdad? No tiene que estar el pastor para que lo hagan, ellos están ahí, y doy gracias a Dios por eso, porque preparan el lugar, se limpia el lugar. Vuelvo a decirte que entre reunión y reunión se limpia el lugar. Termina la última reunión y limpian otra vez el lugar, porque lo hacen para Dios, pero también para ti que estés aquí. Que cuando llegues encuentres las sillas ordenadas, los salones limpios, el auditorio adecuado, los instrumentos listos. Todos estos hombres y mujeres lo hacen semana tras semana, se suman. Y no sé tú, pero eso es de reconocerlo, de apreciarlo y de reiterarles continuamente nuestro aprecio por lo que hacen. Y hoy quiero pedirte otra vez que le demos un aplauso a todo este equipo de trabajo, pero dáselos fuerte, que sientan que de veras reconocemos su esfuerzo. Gracias a todo el staff. Gracias. Hoy es un día inclusive especial para ellos, porque de tiempo en tiempo con los servidores tenemos una tarde para servidores especial que conocemos como ADN, ¿verdad? ¿Quieres saber de qué son esas tardes? Inscríbete al equipo de servidores y te vienes para acá. Y si algún día quieres visitarnos, bueno, ahí en la entrada está el cadenero y tú le das una ofrenda y te deja entrar. No es cierto. Si algún día quieres venir, acércate con alguno de los líderes y desde luego puedes acompañarnos en esa tarde. La reunión es distinta, el momento es diferente, ¿verdad? Y nos reunimos porque todos ellos, como están sirviendo, no tienen el tiempo de sentarse a escuchar el mensaje como tú lo puedes hacer. Y hoy tenemos esta jornada, así que hoy es más de aplaudirles porque están desde las 8 de la mañana o antes, y terminamos la tercera. ¿Esta es la tercera? Sí, ¿verdad? Entonces terminamos la tercera, ya no sé ni en dónde estoy. Y al rato regresamos a las 6 de la tarde. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta iglesia? Es que casi no pude dormir, ya de repente no puede uno dormir y entonces ando un poquito desvelado. Si predico otra cosa, ahí me corrigen, por favor. Bien, gracias a todos. Hoy quiero hablarles de un tema. Saben, y vuelvo a reiterar que tenemos una serie que me toca llevarla, cambiamos la dinámica y me toca llevarla particularmente a mí. Ahora estamos haciendo cambios, ¿verdad? Porque nos gusta siempre probar nuevas formas para poder siempre servir y esforzarnos y cambiar y no estancarnos. Entonces, no dejes de seguir la serie que habla de la fe, por favor, ¿verdad? Hace una semana compartió Aramis, hace 2 compartí yo, hoy compartí en la primera reunión acerca de la fe y terminaré el próximo domingo. Y ese tema te invito a que lo sigas porque va con el énfasis
del año, que es influencia. ¿Ok? Síguelo. Pero hoy quiero compartirte algo, y si me acompañas, por favor, en 2 de Crónicas 2:5, en esta Reina Valera contemporánea. Si me ponen el tiempo aquí adelante, por favor, porque creo que dejaron el de los hosts. Pero aquí dice que ya me pasé 7 minutos, todavía ni empiezo. Gracias. Dice: la casa que debo edificar tiene que ser grande. ¿Cómo tiene que ser la casa? Grande. Y luego dice, ¿por qué? Porque nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Él es el Dios grandioso. Me gusta revisar un poquito quién está diciendo esto. Lo está diciendo Salomón, que tiene un linaje de rey, un linaje real, es decir, él fue engendrado por David y es sucesor de David. Dios le dice a David que él no construirá el templo, que lo hará su hijo, en este caso Salomón, y él es un rey. Entonces esa particularidad es interesante, porque nos habla de la importancia de tener, a mi parecer, no sé qué pienses tú, de tener una mentalidad de realeza. ¿Sabías que tú perteneces en este contexto alegórico, verdad, a la realeza? Porque dice la Biblia que los que han creído en Cristo Jesús tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y dice la Biblia que nos hizo un reino, es decir, un ámbito de realeza, dice Apocalipsis, un reino de sacerdotes para Dios su Padre por medio de la obra de Jesús. Así que entonces, número 1, una mentalidad de realeza. Número 2, una perspectiva de grandeza. Y dice aquí que la grandeza no está desligada de quién y para quién se hace lo que se hace. Entonces Salomón dice: tengo que edificar un templo, que es una casa que es grande. Y dice: porque nuestro Dios es grande. Es decir, que no es grandeza por ser grandeza. No es grandeza porque lo digo yo, no es grandeza porque tenemos un concepto de grandeza, sino que es grandeza con referencia a Dios. Así que lo segundo es que Salomón habla de una grandeza con la que él va a hacer una tarea, un lugar para que el Señor fuera adorado en el tiempo de Israel. Y entonces, si viéramos la figura o hiciéramos alguna analogía del templo y nuestras vidas, podríamos pensar que nuestras vidas como templo del Espíritu Santo, con una mentalidad de reyes y con un espíritu de grandeza, tiene que vivir de esa forma. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande. Ahora, no solamente los cristianos, hay cosas que a veces los cristianos nos adjudicamos pensando que solo es de nosotros, pero este llamado a la grandeza es para todo ser humano, para todo ser humano. Si tú lees Salmo capítulo 8, versículos 4 en adelante, el salmista dice: cuando veo tu grandeza, pienso, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y luego dice: le hiciste poco menor que los ángeles. Y luego sigue diciendo: le diste señorío sobre todas las cosas y pusiste toda tu creación en sus manos. Eso no es cualquier cosa. No lo pusieron, dice ahí, lo pusiste en la oficina de al fondo donde ni la luz llega, para que nada más fuera el IBM de la empresa. No, dice: y le pusiste toda tu creación en sus manos. Con esto me hace pensar que el título de este mensaje es adecuado, y le he titulado Destinados a Grandeza. Y quiero hablar de esto, queridos, porque este ámbito de grandeza se nos llega a olvidar. Se nos olvida por el contexto en el que vivimos, y de pronto la grandeza la medimos con el contexto que tenemos, o de pronto la grandeza la vemos lejana y pensamos: eso es para otras personas, o eso es para los que tienen otra suerte u otra posición. Yo recuerdo, fíjate, te voy a compartir parte de mi vivencia. Yo soy el octavo, el último de 8 hijos. Y cuando yo crecí, comencé a crecer, los años buenos, normalmente para 8 hijos, los que disfrutan más son los primeros, normalmente. Pero cuando tienes un hijo, le compras 20 biberones.
Cuando tienes el segundo, le pasas el del primero, ya no compras. ¿O no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos fueron los segundos? Hoy se están enterando que tu mamila no era tuya, te la pasaron de la anterior. Nada más le cambiabas el chupón y se la dabas. Ya no comprabas. Entonces imagínate llegar al octavo, no sé cuántas mamilas llegaron a mí, ya no es lo mismo. Entonces recuerdo escuchar a mi padre que él decía que de tiempo, cada año cambiaba muebles en la casa, cambiaba sala, comedor, pero cuando yo empecé a ser adolescente, de ahí de los 10 hacia arriba, la adolescencia, eso ya no se veía en mi casa. Entonces yo abría el refrigerador y casi siempre el refrigerador estaba vacío, ¿verdad? Y no había mucho, no íbamos a la playa de vacaciones, ¿verdad? Mi padre, cuando yo ya llegué, ya no me tocó ir al circo, al cine, a la playa. Yo ya no viví eso. Eso lo viví con uno de mis hermanos ya más adelante, pero no con mi padre, porque ya no eso. Entonces yo fui creciendo. Me tocó usar, a mí me hubiera gustado vivir en su generación, jóvenes, porque hoy se sienten, ¿qué digo? Se sienten, ¿cómo es la palabra cuando están a la moda? Se sienten fashion, con sus pantalones rotos. Y en mi generación eso era vergonzoso. Nadie se los tape, nadie diga, pastor, no diga nada, pastor. No, usted saca la rodilla, no. Estoy hablando de mi tiempo. Entonces yo crecí en la adolescencia y que empieza el momento de tener que usar parches. Jóvenes, ¿no sabes lo que es eso? Sí. No, pues si rompes tu pantalón. Pero en mi tiempo, se te rompía el pantalón, no había dinero para otro, ponle un parche. Y ya para los 12, 13 años traer parche era sinónimo de andar amoladito, porque no había para otro pantalón. Tenías que ir ahí donde vendían parches y te comprabas algún parche, ¿verdad?, que fuera a tu altura. No te comprabas uno de Pinocho, sino uno ahí oscuro para que te tapara. Entonces yo empecé a tener pena de decir, mis amigos van a ver que uso parches. Por eso me hubiera gustado vivir hoy. Se me rompió, lo rompo más. Y mis amigos dirían, estoy a la moda, me costó 3,000 pesos mi pantalón, aunque lo haya comprado ahí en la Paca. Pero bueno, el asunto es que con todo ese entorno, yo un día me di cuenta que en mi mente no había la idea de poder ir de vacaciones, no había la idea de poder poseer alguna propiedad, no había la idea de tal vez un día comprar un coche, no había la idea de ir a sentarme a un restaurante a comer siquiera, porque no estaba acostumbrado a eso. No estoy hablando de que eso sea grandeza, estoy hablando de que cuando la grandeza tiene que ver con el entorno que tienes, sin darnos cuenta, de pronto venimos a Cristo, pero nuestro entorno y nuestra cultura familiar, nuestro contexto, como me pasó a mí, comienzan a marcar hasta dónde podemos llegar. Pero Salomón dijo, lo que yo voy a hacer no es por lo que yo puedo hacer, es porque es conforme a la grandeza de Dios. Ahora, cuando tú ves en Crónicas todo lo que pusieron para el templo, estaba bárbaro. Kilos y kilos de oro, de plata, ¿verdad? Del tesoro de David, del tesoro de la ciudad. Y era algo ostentoso, era algo grandioso, era algo que podía notar esplendor. Y cualquiera diría, ¿qué Dios es materialista? No. Lo que Dios estaba enseñándole a su pueblo es que Él había llamado a grandeza al ser humano. Y entonces, después de haber sido esclavos y de haber perdido esta capacidad de adquirir, de poseer, de construir, de desarrollar, ahora viene la postura de reyes, y entonces Salomón hace un templo glorioso para Dios. Dios te ha llamado a grandeza, pero las circunstancias, tu momento, la situación, la economía, de pronto, sin que nos demos cuenta, nos van construyendo un cerco alrededor, como me pasó a mí. Y cuando menos te das cuenta, yo empecé como cristiano a entender que ser cristiano era ser humilde, y ser humilde era ser pobre. Y mezclaba la humildad con la pobreza. Y yo decía, y cuando pensé en servir a Dios, peor, queridos.
Yo decía, ser pastor como clavillazo, no más. Ahí va a quedar lo que Dios me dé. Y si tengo, bien, y si no tengo, no. Ahora, eso en el sentido de conformidad es correcto, pero en el sentido del destino que Dios tiene para nosotros, no lo es. Yo recuerdo, y esto lo he dicho muchas veces, aquí cuando llegamos a este lugar, yo nunca había ido a un restaurante, no voy a decir cuál para no decir marcas, pero nunca había ido a tal restaurante. Y un día estaba yo predicando y estaba hablando, creo que de fe ese día. Y de pronto me vino una impresión en mi espíritu y le dije a la gente, Dios quiere llevarte a que experimentes su poder de otra manera. Y la invitación fue esta semana ve a un lugar al que no has ido, que tú dices, a ese lugar no puedo ir, pero ve a ese lugar. Yo bien valiente solté la invitación. Y esa semana era cumpleaños de mi hija. Y mi hija escuchó lo que yo dije. Entonces me dijo, ¿de cumpleaños me puedes llevar a ese restaurante? Nunca habíamos ido. Y yo dije, sí, ¿no? Con mucha fe, dije, sí. Y yo dije 4. Y de repente me dice, ¿puedo invitar a alguien? O sea, no era fe para 4. Ya empezó a decir, pero yo fui el que dije esta impresión de ve a un lugar al que crees que no puedes ir. Y yo, por cuestiones de lo que estoy diciendo, decir, mejor unos tacos, ¿verdad? 15 por 10 pesos, allá afuera de Tlalpan hay 10 por 10 pesos, salen bien. Pero yo no entendía lo que Dios tenía detrás. Entonces invitó a algunas personas, total que éramos como 10. Queridos míos, honestamente yo llegué al lugar y lo primero que hice fue pedir la carta y ver los precios para saber si podía comer algo o no y pagar lo que pidieran los demás. Entonces comenzaron a pedir, ¿verdad? Y luego yo dije, no, pues tráigame una lechuga con limón, por favor. Bueno, para no hacerte la historia larga, cuando llegamos al punto de pagar, porque de verdad era un ejercicio de fe, que Dios quería ampliar nuestra fe, porque si somos honestos, a veces decimos que tenemos fe, pero hacemos siempre lo mismo. Y ahí ya la fe ya no está funcionando, ya es la fe común, ya es la fe para la vida diaria, que ya sabemos que eso va a pasar. Pero Dios en ese tiempo, como hoy, a mí y a todos nos quería enseñar que si seguimos viviendo en la misma medida de fe o en el mismo concepto de grandeza, hasta ahí vamos a llegar. Y para que te animes te diré que cuando llegó la cuenta, una de las invitadas se levanta y dice, pastor, yo invito. Me hubiera pedido el New York que había ahí. Sí, con ganas de hermana, hubiera dicho antes. Pero aprendes, porque todo ese momento fue una lección y les quiero decir que a partir de ahí, mi perspectiva de lo que puedo hacer no está limitado a lo que yo tengo, está conforme a la grandeza de Dios en mi vida. La grandeza a veces funciona para esperar, pero otras veces funciona para avanzar. La grandeza funciona, como dijo Pablo, sé vivir sin nada, pero también dijo, pero sé tener abundancia. La grandeza no es lo que tienes, la grandeza no es donde comes, la grandeza es que no donde comes te haga creer que no puedes hacer más en la vida, porque lo que puedes hacer depende de la grandeza de Dios y del destino de grandeza que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Te lo dice alguien que vivió en el contexto que te ha platicado y que pensaba en que tener coche era algo que no se podía pensar, que ir de vacaciones no hay que pensar en eso porque no es algo que podamos hacer. Hasta que un día también aquí predicando, Dios habló a mi corazón y les dije a la iglesia, algunos de ustedes no van de vacaciones no porque no tengan dinero, sino porque no confían que Dios les puede dar.
Si tú supieras cuántas vacaciones he tenido que no me han costado, querido. Vacaciones a un precio que tú dirías, híjoles. Claro, luego la gente te ve y dice, ay, el pastor tiene dinero. No, lo que tengo es fe. Y la fe me alcanza para eso. Para decir, Señor, ¿sabes qué? Yo no tengo, pero sería muy bueno que pudiéramos salir de vacaciones y alguien se mueve, pastor, le quiero dar una ofrenda, pastor, lo quiero mandar, ya se ve usted medio fregadito, váyase de vacaciones. Ahí es cuando uno agradece los desvelos que uno tiene. En fin, ahora entonces, la Biblia dice, ya lo leímos, Crónicas, Salmo capítulo 8, que Dios llamó al hombre a grandeza. Pero también ya te he dicho que eso puede ser afectado, puede ser detenido, puede ser normado. La decisión está en ti, querido. ¿Qué tan lejos puedes llegar? No lo dice el dinero ni la economía que tienes, lo dice tu dependencia de la grandeza de Dios. Ay, es que no puedo hacer esto. Si tú lo dices por lo que tienes, has limitado tu grandeza a tu entorno. Pero cuando tú dices como Salomón, porque mi Dios es grande, mi obra tiene que ser grande, puede ser grande. Y no estoy hablando ni de opulencia, ni estoy hablando de despifarrar, no estoy hablando de dinero, nadie esté pensando en un yate, no estoy hablando de eso. Ahora, que si Dios te da un yate para que lo rentes en Acapulco, nos avisas y ahí vamos. Pero no se trata de ser materialista, se trata del espíritu de grandeza que a veces se pierde, queridos hermanos, e inclusive se pierde en la iglesia por conceptos erróneos de lo que es humildad, como me pasaba a mí, o se pierde por perspectivas equivocadas con respecto a la grandeza y a la expresión de lo que nosotros podemos hacer. Fíjate qué tanto me había afectado a mí esto, que mi primer traje que me compré después de casarme fue como a los 10 años o más. ¿Te acuerdas cuántos años fue, Buti? ¿Como 10, 11? Bueno, por ahí. Yo no me compraba ropa porque yo decía, no puedo. Mejor mis hijos, mejor mi esposa, ¿verdad? Que tengan ellos. Yo no me compraba. Y entonces un día me entró la idea y dije, tengo para un traje. ¿No creen que entraba a la tienda y me salía? Y veía el precio y decía, híjole, no. ¿En qué le ayudo? Ya sabes que entras a una tienda y ¿en qué le podemos servir? Pues estoy viendo. Y me volví a salir. Le marcaba a mi esposa, oye, vale tanto, ¿cómo crees? ¿Me lo compro? Cómpratelo. Bueno, ya me dio permiso, me metí ahí. Otra vez veía el precio y empezaba yo a sudar, créanme. Y yo decía, no. Y me salía. Y así como no sé cuántas veces ya tenía yo a los policías, las cámaras, todo encima de mí. Y dije, no, otra vez le hablé. ¿Cuántas veces te hablé? Como 10 veces te hablé. Y ya cómpratelo. Total que regreso, me lo da. Nervioso. Cuando me dio el traje así como, no, es que no. Y creo que me costó 800 pesos. No sé hace cuántos años, pero 800 pesos. Y era mi primer traje que me compraba. Y ahí algo pasó en mi corazón. Empecé a darme cuenta, no se trata de comprar, se trata de creer. Porque si tú no crees para ti, menos vas a creer para darle a otros. Si tú vives afligido que la grandeza de Dios apenas nos alcanza para nosotros, ¿qué vamos a andar pensando en los demás? ¿Cómo es que Salomón quería establecer un templo que no sería para él? Dice, yo voy a hacer mi casa, pero la casa de Dios tiene que ser grandiosa. Te voy a decir 3 cosas que te van a ayudar para mantener este ambiente de grandeza en nuestro corazón. Lo primero, lo encontramos en Génesis, capítulo 6, versículo 3. Te lo voy a leer y dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo porque son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de los 120 años.
Así lo dice esta versión, traducción viviente. Si tú lees la historia de Noé en el capítulo 5, versículo 32 y luego en el 7, versículo 6, te das cuenta que podemos concluir que a Noé la construcción del arca, que era algo grande porque representaba salvación, pero no salvó a muchos, solo salvó a 8. Por lo que decía hace rato, grandeza no es cuánto tienes, grandeza es hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Y entonces él construyó un arca, y por los versículos que te di se entiende que por lo menos 100 años le llevó a Noé construir el arca. Es decir, la obra que tenía era grandeza e iba a terminar en preservación y en salvación. ¿Por qué es importante que tú y yo abracemos nuestro destino de grandeza? Porque la vida de salvación para otros, y no estoy hablando solo de la salvación eterna, la palabra salvación es salud, la palabra salvación es bienestar, la palabra salvación es bien. ¿Cómo la iglesia le puede hacer bien a su generación y bien a su sociedad y bien a su entorno? Abrazando la grandeza, porque Noé nos enseña que grandeza está ligada con salvación. Entonces, la iglesia por muchos años habla solo de orar, pero la iglesia no fue llamada solo a orar, fue llamada a hacer. No ores por el que no tiene comida, llévale un plato de sopa. No ores por el niño, ay Señor, ese niño no tiene zapatitos, cómprale unos zapatos a ese niño. Gracias por los amenes. Ay, no me gusta ir a la casa de mi mamá porque no tiene tele. Cómprale una tele. Diríamos en mis años, una tele, una pantalla ahora. No, es que no tengo, regálale la tuya. Grandeza. Porque cuando tú abrazas la grandeza, sabes que hay un factor que tienes que manejar como a Noé. ¿Cuál fue ese factor? 100 años le tomó. ¿Cómo cultivas la grandeza en tu vida? 100 años. ¿Sabes de qué me habla? Paciencia. Porque queremos construir grandeza en 2 días. Hace poco estaba con unos pastores que tenían 2 semanas de haber abierto su iglesia y me hablaron y me dijeron: pastor, ¿cómo en cuánto tiempo creció su iglesia? Yo dije: ¿y esa pregunta qué? Tienes 2 domingos de haber abierto. Ya cuando pasen 5 años, 10 y ves que no crece, ya te preguntas qué está pasando. Pero ni siquiera 5 años. Porque una iglesia que se va creciendo de manera sana va avanzando progresivamente para hacer estable su crecimiento. Dicen que de 1 a 8 años una congregación se estabiliza. 14 años comienza a decrecer porque la gente empieza a perder el sentido de lo que es haber hecho una iglesia, y ahí es donde se tiene que avivar el propósito de ser iglesia con un espíritu de grandeza para que las iglesias no decrezcan y lleguen a fenecer. Porque hay muchas iglesias que llegan a fenecer. No, ya no funcionó, mejor ya no lo seguimos aquí. Pero cuando una iglesia, una generación entiende la grandeza, sabe que la grandeza necesita paciencia. ¿Quieres un matrimonio grandioso? Paciencia. No, paz, no resultó. Uy, te casaste hace 2 meses. ¿Usted como cuándo se dio cuenta que iba a funcionar? Pues acabo de cumplir 30, como a los 29 y medio. Me di cuenta que estaba funcionando. La grandeza no se da en olla express, no, bueno, en microondas, eso es mucho más rápido. La grandeza requiere paciencia. Digan fuerte: paciencia. No están saliendo las cosas como quieres, seguro necesitas paciencia. Y si necesitas paciencia, lo que Dios está trabajando es este destino de grandeza. No es que Dios no haya llegado, no es que Dios no te ha oído, es que Dios seguramente sabe que necesitas cultivar la paciencia para recibir grandeza en tus manos. Porque si no eres paciente y recibes grandeza en tus manos, es muy probable que se te vaya de las manos muy rápidamente. Pero cuando las cosas llevan tu tiempo, las vas valorando, las vas
vas cuidando, las vas apreciando y todo el tiempo sigues diciendo: a Dios sea la gloria por todo lo que se ha logrado. Paciencia. Lo segundo lo vemos en Abraham. ¿Qué otro factor nos lleva a este camino de grandeza como pasó con Noé? Tiempo, paciencia. Pero ¿qué pasa con Abraham? Ahí en Génesis capítulo 12 no tienes ni que leerlo, seguramente te lo sabes, porque dice la Biblia ahí: el Señor le dijo a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre. Fíjate, deja tu patria, a tus parientes y a tu familia. Los tres contextos del desarrollo de una familia. En la Biblia primero Israel fue familia, luego fue tribu, luego fue pueblo y luego fue nación. ¿Cómo Israel, el Israel de hoy, es nación? Porque hubo un hombre al que Dios le dijo: deja esto y haré de ti una nación grande. Lo que nos enseña Abraham es que el destino de grandeza que Dios tenía para él no lo tenía en el entorno que él conocía. Y tenía que haber dos cosas en Abraham por lo menos. Y lo que aquí descubrimos en Abraham es que él tenía que por lo menos experimentar dos cosas: éxodos en su vida, salidas en su vida, dejar ciertas cosas, salir del conformismo, salir del promedio, salir de la costumbre, salir de la inercia, salir de las cosas sin propósito, salir de la vida circunstancial y entrar al ámbito de lo intencional. Salir. Escucha bien, queridos. Salir de lo malo es fácil porque nos damos cuenta, pero salir de lo bueno para algo mejor, eso no es tan fácil. Porque cuando tienes algo bueno, lo quieres seguir, pero Dios tiene otras cosas cuando sales de ahí. Los primeros 8 años de Restauración Cristiana, la red de iglesias que ahora existe, me tocó estar en la iglesia ahí en el distrito. Y después de 8 años se había construido un trabajo muy bonito, una iglesia creciente, un equipo de alabanza bonito. La primera reunión que tuvimos no teníamos equipo, nos prestaron, a alguien se le ocurrió prestar unas bocinas de estéreo. Primer sonido de batería, tronaron, como diríamos en mis años, como chinampina. Se volaron las bocinas porque no teníamos equipo. Pero conforme fue pasando el tiempo, la iglesia creció, el equipo creció, la gente empezó a llegar, empezamos a poder conseguir equipo. Me acuerdo que fuimos a Houston y nos financiaron un equipo. Ahí regresamos bien contentos con audio que nos habían financiado a no sé cuántos años y se estuvo pagando, en fin. Y luego llegó un momento donde el equipo de alabanzas para mí se volvió tan especial. Era una sincronía tal con todos ellos, porque los conocía, porque habíamos crecido juntos en esos años. Y un día el Señor me dice: es tiempo de salir de aquí. Y ahí ya la cosa, cuando te está yendo bien, no quieres salir de ahí. Esa es la verdad. Cuando alguien dice: siento de Dios irme, pero ya está diciendo que algo le va mal, no es Dios, son tus ganas. Está bien, vete, ¿no? Del trabajo, de la colonia, del negocio, de donde sea. Pero cuando te está yendo bien, nadie piensa en salirse. Y a Abraham le estaba yendo bien, tenía familia, o sea, estaba su familia, era parte de una tribu, era parte de una nación o de un grupo grande. Y Dios le dice: vete solo y de ti haré una nación grande. Así que el segundo factor para que este destino de grandeza en tu vida lo desarrollemos día con día, es saber de qué cosas salir.
Las cosas impropias, las que no te ayudan, te vas a dar cuenta lo más rápido, porque te lo van a estar diciendo. Y porque andas con esa muchacha, y porque andas con ese muchacho, y no te ayuda, en que eres mejor. Mira, te invita y tú le pagas. Mira, te invita y no tiene para pagar la cuenta. Mira, te dice que está buscando en Dios y que Dios le mande un trabajo, un millonario que lo mantenga. Y tú dices, no, pero Dios me lo va a cambiar. Y la gente te dice, sal de ahí. Eso es fácil. Bueno, por lo menos decirlo, aunque a veces no es fácil dejarlo. Yo sí hay cosas que yo veo, como esa muchacha se fijó en ese hijo de Dios. Sí, no se parece a ella. Ella es emprendedora y entra y sube y va a conquistar el mundo. Y ves lo que se hace. Aquí no pasa, por eso me atrevo a decirlo. En otras galaxias sucede. Pero hoy lo que te estoy diciendo es para que cuando más mejor te sientas, no olvides que ahí el destino de grandeza te puede decir, es tiempo de hacer esto. Es tiempo de dejar aquello. No me voy a extender, pero éxodos en tu vida. Y la otra es que hubo cambios de las zonas seguras. El siguiente nivel de grandeza en tu vida no va a estar en el mismo nivel de la zona segura que tú tienes. ¿Te has subido una escalera? Primer peldaño tú dices, sí me subo. Pero cuando vas a la mitad y la escalera empieza a hacerse así, ay, agárrenme bien, empiezas a gritar. Cuando subiste el primero no pediste que nadie te agarrara, pero cuando la escalera se empieza a mover, empiezas a decir, agárrenme, no se vayan. Y mientras más alta la escalera, más insegura se siente arriba. No sé si ustedes llegaron a ver cuando tembló en el año 2017 unos trabajadores que estaban en una torre de comunicaciones. Y como hoy tienes teléfono, lo subieron. Y uno estaba, no pasa nada, papá, le decía al otro. Y el otro riéndose, esta no se cae, no pasa nada. Y la torre se movía para todos lados. Yo no sé si era espíritu de grandeza o tenía miedo escondido y lo quería proyectar de otra forma, pero se movía feo. El espíritu de grandeza, queridos, si tú estás dando un paso y sientes que todo se cae, es porque el siguiente nivel de grandeza no está en la misma zona de seguridad que el anterior. Y cuando sientas eso, acuérdate de lo que hoy te estoy diciendo. Es porque Dios te está moviendo seguramente, o te está invitando, nunca te estará empujando, para que el siguiente ámbito de grandeza, de donde va a venir salvación, de donde se va a formar una nación, de donde habrá un linaje, porque cuando tú despiertas tu espíritu de grandeza y la gente te rodea, les enseñas a vivir con ese espíritu de grandeza. Los puedes motivar, los puedes inspirar, los puedes contagiar. Te pueden preguntar, ¿y tú cómo le hiciste? Porque te están viendo que eres común y corriente, pero algo grandioso pasa en tu vida. No te oyen quejarte, no te oyen lamentar, te oyen siempre tranquilo y sabes que tienes tus luchas, pero dentro de ti hay una confianza. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso hace que la gente vaya, que tu linaje, que tus salidas, que tu zona de comodidad o segura abandonada empiece a dar fruto en otras personas. Y termino. Gedeón nos enseña el tercer factor para caminar en este destino de grandeza. Y el factor lo encontramos ahí en Jueces 6, versículos 12 y 13. Dice: entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón. Fíjense bien su pregunta. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto?
¿No te ha pasado? Como cuando a alguien le dices, vas a tener una semana bendecida. Me acuerdo de un día. Viene mi prima y me dice, manito, me acabo de comprar un coche, se había comprado un Mustang. ¿Oras por mí? Le dije, si quieres. La Biblia no dice que oremos por los coches, pero si quieres vamos a dar gracias por tu coche. Por si me quieren pedir que ore por su coche. Yo oro por su Mustang azul chiclamino, como decía aquel vendedor. Como a los 15 días la veo, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu coche? Ay, manito, como que te faltó fe, me dijo. Le digo, ¿por qué? Pues que choqué la semana pasada. Le digo, a mí me faltó fe, tú que no sabes manejar. Es esto que le pasó a Gedeón. ¿Por qué si el sacrosanto pastor oró por mí, por qué no me salió el negocio? Eso tenía Gedeón. ¿Por qué si estás con nosotros nos está yendo así? ¿Y dónde están? Dice, todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados. ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Fíjate la idea que tenía de Dios. Pero dentro de este parecer hay algo interesante que podemos rescatar, y es que él no estaba conforme con lo que estaba pasando. Él no dijo, no creo. Él dijo, no encuentro congruencia entre lo que nos dijeron nuestros padres y lo que hoy está ocurriendo. No la encuentro. Dicho de otra forma, estaba inconforme. Ahora, no hay nada peor que un inconforme que solo habla, ¿verdad? Uy, sáquenlo, bájenlo, y es todo lo que hace. Pero no propone a nadie, no trae nada, no presenta su currículum, no, simplemente, no, ese no. O qué tal en el cine, se va la película, ¿se acuerdan antes? Y cácaro, pero nadie se levanta a ayudarle al del cine. Digo, no se podría, pero pienso en eso. Lo que estoy diciendo es que el último factor que nos conecta con este destino de grandeza es una inconformidad, vamos a ponerla así, sana en nosotros, que no se pudo hoy, pero se ha de poder en otro momento, que no alcanzó hoy, pero va a alcanzar otro día. Es decir, no quedarnos en el conformismo. Lo he dicho varias veces, conformismo es tener un espíritu de aceptación en algo que daña nuestra vida. Y si daña tu mentalidad de grandeza, o si afecta tu mentalidad de grandeza, si te dice, ¿a dónde vas, papacito? No, con lo que tienes no te alcanza. Y Dios te está diciendo, pero yo soy tu Dios, yo soy el dueño del oro y de la plata. ¿Por qué has de pensar que no puedes llegar? ¿Por qué has de pensar que tus hijos no van a tener carrera? ¿Por qué has de pensar que no pueden entrar a una escuela de paga inclusive? ¿Por qué no? Es que mi monedero no me alcanza. Pero yo soy tu Dios, que puede abrir puertas para que todo eso pase. Y no para que tú lo tengas, sino para que como juez establezcas mi justicia en tu generación y la gente vea que yo no quiero que los pobres existan toda la vida. Hay unas palabras de Jesús que son para sacudirnos. Cuando derramaron el perfume, Él dijo, a los pobres los tendrán siempre. Y yo dije, caray, qué terrible que Jesús haya dicho, es que hay una mentalidad de pobreza que siempre estará en los seres humanos, pero no es lo que yo quiero para ustedes. Por eso el profeta dijo, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Así que Gedeón nos enseña este último factor. Tenemos que inconformarnos, queridos. Que mi matrimonio no está bien,
inconfórmate, pero no presentes primero la demanda de divorcio. No digo que eso no pase, tristemente pasa, pero primero inconfórmate y di, no, si Dios está con nosotros, podemos levantar esta relación, podemos ir hacia adelante. Sí nos va a costar paciencia y vamos a tener que salir de algunas cosas y vamos a tener que dejar nuestras zonas de confort, pero nuestra relación puede ser grandiosa para nuestra descendencia, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros nietos. Y entonces abrazas la grandeza porque te vuelves una persona que te inconformas en cada uno de los aspectos. La iglesia, queridos, no puede permitir perder este espíritu de grandeza, porque fuimos puestos en la tierra para ser un faro que alumbre a los demás. Entonces imagínate un faro que tiene una luz limitada, que dice, pues sí podemos, pero hasta donde alcance nuestro farito. No, sí podemos hasta donde la luz del Rey alcance a brillar, y hasta ahí vamos a llegar con la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Si tú lo crees, está bien, apláudele fuerte, pero dile, yo creo que me has destinado a grandeza, Señor. Ay. Entonces, quiero cerrar diciéndote, tu destino no es de limitación, no es de no puedo. Está ligado a la grandeza de tu Dios. Sí, yo sé que parece poco difícil, parece un poco de Alicia en el País de las Maravillas, pero la verdad es que te lo dice alguien que lo ha vivido. Por eso te conté parte de mi historia de niño, parte de mi historia como cristiano, parte de mi historia como pastor. Por eso cuando llegué a este lugar le dije a Dios, Señor, déjame hacer algo. No. Mira, cuando llegas a este lugar se ve todo fácil, porque hoy abrimos las puertas y la gente entra, pero el camino ha sido de paciencia, ha sido de creerle a Dios. Cuando yo llegué aquí, lo primero que le dije a Dios le dije, Señor, ya han sido muchos años pensando que no se puede, déjame hacer algo. Y le dije, no quiero que nadie de afuera me dé algo para lo que la iglesia necesita. Y me atreví a decirle, si tú vas a levantar este lugar, trae la provisión. Y la primera prueba fue que me avisaron que ya no podíamos pagar la renta. Y le dije a Dios, ¿qué hago? Y Dios me dijo, yo multiplicaré los recursos. Y así fue, queridos. La iglesia no había crecido. Quien daba la mitad de la renta, que era un hombre que tenía negocios, me dijo, ya no puedo darla. Y yo dije, ¿dependemos de él o dependemos de Dios? Y sí, yo sé que decir dependo de Dios, pero no puedo llegar con la renta y no hay, pero dependo de Dios. Ahí aguánteme, porque Dios no me va a fallar. No, ya me va a decir mi dinero. Y Dios me dijo, hazlo, y tú te animas a hacerlo. Y luego empezó a llegar el primer instrumento. Compramos la primera batería y no había baterista en la iglesia. Compramos el primer piano y solo yo tocaba. Entonces era vaciado, porque tocaba la guitarra, me pasaba el piano, tocaba el piano, luego me pasaba a dar los avisos, y la batería nada más la tocaba así para que no dijeran que no se había tocado. Todo lo que tú ves hoy aquí, nunca. Ahorita se me quebró la voz porque no sabes cuánta gente me ha dicho a los años, pastor, pida a la iglesia americana que le manden una ofrenda para comprar el lugar. Y yo digo, ¿será que el Dios de los americanos no es el mismo de nosotros? Que el Dios de ellos, que viven en un país de primer mundo, no es el Dios, como que Dios dijo, hey, perdón, llegué hasta la frontera, queridos, a ustedes ahí no les puede alcanzar, confórmense con lo que tienen. No, Dios nos tiene que recordar
en estos momentos difíciles que hemos vivido en todos los sentidos, que el destino de grandeza no ha sido cortado y que el destino de grandeza sigue latiendo en tu corazón por una razón, porque tienes al Dios verdadero, el más grande de todos los dioses, si es que los hubiera, y Él estará contigo todos los días de tu vida. Apláudele fuerte, con ganas. Te alabamos, Dios. Más fuerte, más fuerte. Él no está lejos, Él está aquí. Apláudele sabiendo que Él está aquí. Ay, qué bueno es Dios. Dios es grande. Dios es grande, 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 grande. Sé que lo sabes, sé que lo has vivido. Y yo te invito hoy a que oremos, porque es probable que algunos de ustedes hayan venido hoy como yo de niño, con el refrigerador vacío, diciendo: Señor, ¿por qué si te tengo no me alcanza? Pero hoy te recuerda Dios y te dice: sé paciente, no te dejaré, pero no estarás así siempre. Hoy te ayudan, pero pronto vas a ser tú el ayudador. Hoy te invitan, pero no te vas a quedar ahí. Vas a tener para invitar a otros. Y olvídate de la invitación. Se trata de que con tu invitación despiertes la grandeza en otras personas. Tal vez alguno de ustedes viene hoy como yo, como pastor, diciendo: ser humilde es ser pobre. Y has tenido una mentalidad de quiero ser humilde, y entonces te despegas de ciertas cosas hasta que un día te das cuenta que ya no te limitan esas cosas de antes, porque tenías un enfoque equivocado. Y hoy Dios te ha permitido estar aquí, y a ti que estás viendo esta predicación, esta conferencia, como lo quieras llamar, para decirte que Él sigue obrando en esa grandeza suya que la Biblia nos relata, y hoy sigue pasando de manera inclusive sobrenatural, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. A ti no te faltará nada, a tus hijos no les faltará nada. Si tú dices: pastor, pero es que no tengo casa propia, yo tampoco, y te lo digo, no te faltará nada. Yo confío. Yo no sé si un día Dios me dé mi casa propia, no lo sé, pero lo que sí sé es que nunca me faltará techo, que a mis hijos no les faltará techo, que ellos van a hacer más de lo que yo hice y van a tener más alcance del que yo he tenido, porque esa fue una promesa que Dios me dio. Y si mi Dios me la dio, Él es grande para cumplir su palabra. Él es grande. Así que descansa. Que algunos de ustedes, su hijo tiene 1 año y ya están preocupados por la universidad. Take it easy, my friend, bájale. Disfrútalo al año. En cuestiones de administración, administra. Pero en cuestiones de fe, suéltate en las manos de Dios, para que ese destino de grandeza no se quede limitado. ¿Oramos? Oramos, inclina tu rostro. Habla con Dios 1 minuto de lo que Él te ha dicho. Señor, gracias. Gracias por tu bondad. No tengo que orar porque un espíritu de grandeza se ha puesto en nosotros, porque ya está. No tengo que orar, Señor, porque traigas provisión del cielo, porque también está dispuesta. Pero sí oro en esta tarde porque cada uno de nosotros abracemos aquellos aspectos que mueven la grandeza en nuestro corazón. Como Abraham, como Noé, la paciencia. Como Noé, la administración del tiempo que nos has dado. Como Abraham, los éxodos que tenemos que salir.
aquellas salidas que debe haber en nuestras vidas, de aquello que no nos ayuda y de aquello que es bueno, pero que hay que salir para ir a algo mejor. Y Señor, que también podamos ser como Gedeón. Yo te pido que haya en nosotros siempre latente una inconformidad sana, que cuando no veamos tus promesas no te reclamemos, pero nos hagamos la pregunta o nos planteemos esto no se puede quedar así, porque mi Dios es fiel y si Él lo dijo lo cumplirá. Y que seamos inconformes, pero de una manera sabia y sana. Oro para que ese espíritu esa actitud esté en nosotros, Señor. Señor, oro por los jóvenes, esta generación que pone su perspectiva, los universitarios que están estudiando, los que están por salir. Abre las puertas, que tengan mentalidad de grandeza, no por sus aptitudes y capacidades que tú se las has dado, sino porque tú eres grande. Que haya una mentalidad de reyes, Señor, como Salomón, y diga: yo tendré para mí, pero haré para mi Dios cosas grandes también. Usa a los jóvenes, que esta generación de jóvenes lleven a la iglesia a otro nivel de esplendor, que la generación vea, Señor, que la iglesia alumbra en medio de su generación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ayúdame por favor el último minuto y ora por la persona que está a tu lado. Con esa mentalidad de grandeza, te voy a pedir que hagas una oración y una declaración profética. Profética es hablar bien sobre de alguien. No tienes que decirle así dice el Señor, pero profetiza sobre de él. Déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios. Tienes a un joven ahí al lado, habla sobre de él. Señor, hablo provisión para todos sus estudios. Hablo provisión para el último grado de su universidad. Una provisión que no necesariamente viene del padre o de la madre, sino que viene de lo más alto que eres tú. Oro para que nada se detenga en sus vidas por provisión, porque viene del cielo. Oro por esta mujer, Señor, para que todo lo que hay en sus manos sea multiplicado con grandeza, no solo para ella, sino para dar al que necesita, para extender la grandeza con favor hacia otras personas. Oro por este hombre que está a mi lado, para que no solo sea proveedor de su casa, sino sea canal para despertar la provisión en otros hombres, sea instrumento para impulsar y levantar a otro estándar la vida de otras personas. Pon en este hombre un espíritu de paternidad, que pueda paternizar a alguien por el tiempo que sea necesario, no solamente a su casa, primeramente a ellos, pero no solo a ellos, sino a alguien más, que despierte lo que él tiene en otras personas, que es el destino de grandeza que has puesto en ellos. En el nombre de Jesús, Señor, rompe en nosotros todo egoísmo, todo amor al dinero, todo amor a las cosas materiales, para que podamos tener un espíritu de grandeza, de abrir nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestras manos, nuestros recursos para los propósitos de tu reino. Haz brillar, Señor, a cada persona que está en este lugar, tomada de tu mano. Levántalas en tu mano como una estrella que alumbre y que refleje la gloria tuya, Señor, y la luz de Jesús. Te damos gracias porque nos llamaste a este destino de grandeza. Te alabamos, te bendecimos, y a ti te damos siempre todo el honor y toda la gloria, Señor. Amén y amén. Dáselo fuerte, 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 fuerte.